Bueno, sí, pregunta. Entonces, ¿ustedes esto lo leyeron en español? Yo leí en inglés. Yo creo que César también lo leyó. Sí, yo en español, que fue... Pero es que ya no tenía tiempo para conseguirlo, ese fue el problema. Si no, de haber sabido todo eso, lo habría comprado en inglés. No, Que no, no sé qué tan malo sea, pero... perfecto. Es porque no quería como por lo menos tener una perspectiva de cómo se les llama y los nombres y las traducciones ahora que hablemos. Sí. Sí, Yo se lo aquí quería preguntar apunté, antes. lo que menciona Valeria es muy importante también, pues, porque exacto, estamos hablando, podemos intercambiar, yo creo que es intercambiable, pero bueno, sí, los eternos son delirio, destrucción, deseo, muerte, destino y desgracia. Desgracia. Desgracia es despair, ¿no? Es decir, Despair, sí. en Ajá. Google Translate me apareció desesperación, pero está como, en verdad, despair, desesperación, desgracia, yo creo que desgracia cae mejor, no sé. Yo, Yo lo conocía como desesperación, de hecho. sí, para mí es más desesperación totalmente. Ahí en desesperación. Es que desesperación y Es destrucción muy riman. largo, sí. Exacto, ya se llama desesperación. Eh, pero bueno, pueden llamarlos también por su nombre en inglés. Sus nombres en inglés serían Dream y Sueño, etcétera, etcétera. Y los eternos, The Endless, los eternos, los dioses que aparecen como Bast, lo mismo, Bast es Bast, Orfeo es Orfeo, Ishtar es Ishtar. Le voy a seguir llamando a las grapas ejemplares, porque creo que el nombre oficial es ejemplar. Ah, sí se le dice sueño. Sí es sueño y listo. Vamos a decir Lo sueño, siento. sueño o Morfeo o Dream. Dígale, yo supongo que es intercambiable, pues. Morfeo también es su nombre, ¿no? Exacto. Pueden decirle como gusten, pero bueno, yo le voy a decir sueño. Y ya. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompañan Valeria Grant. Hola. Y César Ojeda. Hola. Yo soy su anfitrión Arturo Ponte. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre la novela gráfica The Sandman, enfocados en el arco de 9 ejemplares titulado Vidas Breves, del número 41 al número 49. Valeria, ¿usted quiere comenzar? No sé. Es decir, la primera pregunta es, comencemos con lo personal. Cuénteme qué opina usted sobre la novela gráfica de Sandman, qué observa de Neil Gaiman en general y qué le atrae de este arco. Bueno, la novela gráfica de Sandman en general me parece una obra maestra y curiosamente fue también el primer cómic que me leí en la vida. Yo no tenía como ningún acercamiento a los cómics, justamente, bueno, no sé, tal vez nunca fui mucho de ese mundo y me los regaló mi hermano, así, los 10, nada más dijo como, tome eso, ya, listo. Y así fue como empecé con Neil Gaiman. Eventualmente, o sea, me he leído muchas novelas de él, pero empecé con sus cómics y también como fue la primera vez que como que significó tanto para mí este arte gráfico, porque también los dibujos son preciosos, digamos, la forma en la que van mostrando todo, hasta la letra, digamos, hasta la tipografía del texto es una cosa que genera efectos muy mágicos. Después de eso me leí Watchmen y otras cosas por ahí, pero esto fue como mi introducción. Es esa sensación también de que todo pasa súper rápido cuando uno va leyendo. Bueno, sí, Neil Gaiman es de mis autores favoritos. La forma en la que describe fantasía, en la que funciona su fantasía me parece espectacular. Me parece maravilloso cuando agarra como historias de las que uno conoce un poquito y le pone un twist, como en el mismo de Sandman y toda la historia de Shakespeare, que justamente estaba hablando de eso. Y la razón por la que este arco me gusta más es porque para mí el hilo más espectacular de The Sandman es la historia de los Eternos o de The Endless, el vínculo que tienen entre ellos, como la mística alrededor de toda esta historia, no solo de sueño, sino ese entorno familiar. Yo vengo de una familia muy grande y yo soy la menor, entonces también en particular este arco que trata sobre la relación, sobre todo así muy enfáticamente la interacción entre Morfeo y Delirio, para mí o sea, sí tiene un efecto personal muy, muy, muy fuerte. Me identifico con Delirio y puede ser, identifico a mi hermano con Sueño, puede ser, pero no es solo eso, sino también como esta idea de interacción de hermano mayor con hermana menor,
y como eso siempre tiene un tono particular, es como un chineo, como un liderazgo, pero al mismo tiempo como mucho cariño. Y esa idea, porque usualmente las relaciones que uno ve como protagonistas en la historia tienen como que ya tienen arquetipos muy definidos, y siento que esta historia de un hermano mayor, una hermana menor teniendo aventuras y como esta idea de familia, pero a partir de esta fantasía tan mística de los Endless, que son la cosa más dominante y espectacular, y los reducimos a ese aspecto humano de ser familiares y de tener como debilidades. Y sí, yo puedo ser delirio, pero al mismo tiempo se refleja como esta intención de yo quiero, extraño a mi hermano y lo quiero conmigo. O yo puedo ser desesperación o despair y puedo llegar y tener recuerdos con él y exactamente la misma cosa. Me gusta mucho esta mística de agarrar como estas líneas tan poderosas que es la muerte o que es el destino, que es el deseo y demás, y atravesarlas por la experiencia humana, como ese espejo inverso, los humanos siempre van a ser los mismos y siempre van a pasar por estas cosas, pero también dentro de la mística de lo que representan, también reflejan características humanas. Eso me parece súper bonito, los dibujos me parecen hermosos, y lo que pasa en cada aventura, en este caso, como en cada arco, en cada conocer a esas personas en la lista, también me parece súper lindo de este arco. Pero yo diría eso, creo que en general los otros volúmenes se enfocan un poco más en sueño, tal vez en muerte, y este en particular es los Eternos en sí, como un todo, y uno ya los ve reflejándose en su reino, en su relación entre ellos, y eso me parece pero precioso. Excelente, sí, muchas gracias, César. Misma pregunta, ¿qué opina sobre la novela gráfica de Sandman? ¿Qué observa sobre Neil Gaiman en general y qué le atrae de este arco? Creo que Neil Gaiman era de los escritores más mencionados y de los menos leídos, al menos aquí en México, porque no ha habido muchas reediciones de su obra, ha habido poco. Y con lo que yo empecé fue con el preludio a toda su obra, que se llamó The Overture y que salió 20 años después de que se terminó de publicar. Debo reconocer que hubo muchas cosas que quedaban al aire, que ahora poco a poco que voy leyendo la historia original, entiendo un poco más, por ejemplo, lo de su casco, su yelmo, el diamante rojo que le roban en el primer arco, me parece, de su serie original. Voy entendiendo más y sobre todo voy entendiendo por qué es tan admirado y tan apreciado su cómic. Siento que los personajes son geniales, todos los Eternos, y la manera en la que no sé, en la que se relacionan con los humanos, con el mundo terrenal o el mundo de los despiertos, como le llama Sandman cuando está buscando a su hermano, me parece increíble. Creo que mi personaje favorito de ellos es Deseo, esa figura andrógina que resulta soberbia y al mismo tiempo sabia. No sé, me encanta. Él y Muerte. Y este arco me parece genial por los antiguos dioses. No sé en cuál de los libros de Neil Gaiman lo leí, pero Sueño explica por qué son eternos y no dioses o inmortales. Él dice que cuando la gente deje de necesitarlos o de creer en ellos van a morir. O sea que no es que vayan a vivir para siempre. Y creo que es lo que se ve en esta historia, ¿no? Por ejemplo, la bailarina, creo que es mi historia favorita, como dice que los hombres que la veían bailar ya no querían ver nada más y muere bailando. Y hace referencia a todo esto que mencionó de Sueño, que ella recibía oraciones, recibía tributos, recibía sacrificios, y cuando dejó de hacerlo, pues terminó siendo una bailarina. Y es lo que dice Sandman también, ¿no? Que se puede dejar de ser lo que sea, hasta un dios o un eterno. Creo que esa es mi parte favorita y hasta ahora es mi arco favorito de lo que yo he leído de Gaiman. Sí, a mí me encanta. No sé si vos leíste American Gods, tal vez ahí fue donde lo viste, pero es demasiado la misma línea, digamos, es la construcción más espectacular, porque a Neil Gaiman le encanta, o en general, mucho de lo que yo he leído de Neil Gaiman tiene que ver con mitos. Y justamente American Gods, esa es la idea, que digamos que en Estados Unidos, a diferencia de otros lados, los dioses inmigraron, digamos, porque es un pueblo de inmigrantes, y que ahí no sobreviven, ahí apenas sobreviven, porque los dioses para vivir necesitan alabanzas, eso es lo que les da su energía y su alimentación.
Y lo pone muy interesante porque también dice, si usted va a ciertas partes del mundo, se puede encontrar a Jesús ahí caminando normal. ¿Por qué? Porque no lo están alabando y no está recibiendo ese tributo que lo alimenta. Y entonces eso es lo que pasa con los dioses que emigraron. Y uno tiene a Chernobyl, no sé, dioses como más de otras épocas, los dioses de la etapa vudú en Haití, en el momento en el que llegaron y se trasladaron y cómo fueron los que le dieron la fuerza a los que estaban luchando en el momento de la independencia. Y es súper bonito cómo lo liga con hechos históricos. Efectivamente, la independencia de Haití de la esclavitud fue de las primeras que pasaron y fueron rebeliones súper poderosas. Y entonces en American Gods lo construyen a partir de eso, de que en ese momento sí había esta alabanza todavía heredada africana pero viva, que hacía que los dioses tuvieran poder. Y es demás, es hermosísimo. A mí me parece como una definición súper poderosa de lo que es un dios. Nada más quería acotar que en realidad sí es un tema muy recurrente en las historias de Neil Gaiman. Yo también leí otro libro que recomiendo, pero es más como, es más como para niños o dirigido así, que se llama Anansi Boys. Y es la historia también como de dioses africanos, pero enfocados más a animales. Entonces, Anansi es un mito de una araña y se relaciona mucho con, o sea, yo lo pensaba mucho con ciertas historias costarricenses también, donde los animales representan como toda esta lucha y estas leyendas y enseñan un poco de, no sé, como de educación, de moralejas a través de la interacción de los animales. Y entonces Anansi pelea como araña, pelea con el tigre, que es el guerrero y así, pero es como una forma mucho más fiel y mucho menos externa de representar, no sé, una belleza africana, mitos africanos a partir de los animales, sino no de una forma, no sé cómo decirlo, no tan caricaturizado. O sea, todos los personajes también son negros y hay un poder y hay dioses y hay, no sé, muy bonito. Entonces yo sí he visto esto también, mitología nórdica, que también me lo leí, entonces es como esta tendencia de evaluar cómo es que distintas culturas experimentan esta idea de los mitos y de los dioses. Sí, lo que yo he leído de Neil Gaiman es American Gods, un libro que escribió con Terry Pratchett que se llama Buen Presagio, Good Omens, Sandman y Mitos Nórdicos, que lo leí hace como 2 años atrás. Eso fue lo último que leí y ahora he vuelto a leer este arco de Sandman. Me falta el preludio que menciona César. Lo que tengo son los ómnibus, las colecciones estas enormes, 2 de estos. Estos no incluyen la conclusión preludio, pues, o el preludio este que se escribió posteriormente. Yo creo que lo mejor que he leído de Neil Gaiman es probablemente The Sandman. Yo creo que esta es como que es considerada casi como literatura en sí. Tiene un prestigio enorme en el mundo del cómic, tiene un prestigio enorme incluso con lectores de literatura prosaica. Neil Gaiman es principalmente un escritor de prosa. Me encantan sus anécdotas. Se dice que aprendió a escribir cómics gracias a una conversación que tuvo con Alan Moore, que él no sabía ni siquiera cómo aproximarse a escribir Sandman, que Alan Moore le dio esencialmente las herramientas que él necesitó en un principio para desarrollar su universo. Aquí ya sabemos que César detesta a Alan Moore. Yo sé que esta historia seguramente no le causa ningún tipo de gracia, añadiéndole al fanatismo pues, de esta figura controvertida que es Alan Moore. Lo último que busqué en Google sobre Neil Gaiman antes del episodio de hoy fue una pregunta. Quería saber si el universo de Neil Gaiman estaba conectado entre sí. Quería saber si había un Gaiman Universe, si American Gods estaba conectado definitivamente con todas sus novelas. Y lo que me enteré es que esencialmente sí y no. Es decir, que las únicas novelas que tienen una conexión directa entre sí, directa por un personaje que comparten, son Anansi Boys y American Gods. Yo no he leído Anansi Boys, la novela que menciona Valeria, pero lo único que leí es que esas 2 son las únicas novelas que comparten personajes entre sí, aunque es evidente que, como ya se mencionaba anteriormente, pues los dioses que aparecen en todas estas otras novelas son creaciones de los eternos. Pues aquí en este arco en particular se menciona que todos los dioses nacen en el sueño. El sueño es el hogar de Morfeo porque todos provienen principalmente el sueño. Todos provienen esencialmente de la imaginación colectiva de la raza humana.
Así que yo creo que se puede argumentar a favor, yo creo que principalmente a favor de la teoría de que las novelas de Neil Gaiman, o una gran parte, pues, comparten una conexión, pues, porque también incluso mitos nórdicos, que es simplemente recontextualización de mitos ya relatados anteriormente, pues mitos nórdicos es solamente agarra literalmente los mitos nórdicos y los vuelve a contar con el lenguaje de Neil Gaiman. Incluso esa compilación, esa antología, pues puede ser incluida en el universo de Sandman, pues porque en Sandman también aparece eventualmente Odín, aparece Odín, aparece Loki, aparece Thor. Yo creo que lo que define al autor, o según lo que tengo entendido, es esencialmente su conocimiento de la mitología. Es más, en el prólogo de Mitos Nórdicos, Neil Gaiman menciona que la idea del libro Mitos Nórdicos vino por parte de muchas personas que le decían esencialmente que él era principalmente el experto número uno en mitología nórdica, que cómo es que no había escrito ya para entonces un libro que se dedicase específicamente a la mitología nórdica. Y según lo que tengo entendido, según entrevistas y artículos y lo que he visto en su trabajo en sí, es de que él no solamente es un experto en mitología nórdica, sino que es un experto en todo tipo de mitología. Es decir, ese es su nicho, ese es su estilo, su contenido, su subtexto y su nicho en particular. Pues yo creo que una gran parte de su trabajo emula el mito en sí, emula todo tipo de mitos. Aparecen personajes de la misma manera en la que Alan Moore agarra personajes de distintas partes de la literatura. Alan Moore agarra personajes de la propiedad intelectual pública. ¿Cómo se dice eso? Propiedad intelectual pública, ¿cómo se le llama eso? Eso tiene nombre. Dominio público. Alan Moore agarra personajes del dominio público y Neil Gaiman agarra personajes de la mitología, pues. Y así ha desarrollado este universo particular, pues. No he leído Coraline, por ejemplo, pero Coraline es una película que me encanta. Es una fiel adaptación de su libro y también emula, de cierta manera, el cuento de hadas. Entonces, de todos estos autores contemporáneos, pues, porque hoy en día vivimos en un mundo donde la fantasía, en particular, incluso más que la ciencia ficción, la fantasía está muy de moda. Y hay libros y trilogías y sagas de fantasía por todas partes. Y creo que entre estos muchos autores y variados autores, yo creo que Neil Gaiman es reconocido como uno de los mejores, pues es reconocido ya no solamente como uno de los más populares, sino como uno de los mejores en sí también. Hace mucho tiempo compartieron conmigo una de sus lecciones de masterclass. La verdad es que aprendí muchísimo del autor, pues me parece que Neil Gaiman es no solamente un gran escritor, sino que también tiene un talento oratorio. Una de las mejores frases que he escuchado sobre la prosa en sí la dijo Neil Gaiman, y es: la prosa es redacción con errores. Creo que es tan acertado, tan simple y tan acertado lo que dijo en ese instante. Es decir, me abrió la mente a mí como escritor, pues en lo personal, pues me abrió la mente de ahí en adelante, pues es precisamente eso. Pero bueno, Neil Gaiman a mí me cae muy bien, me parece que tiene muchísimo talento y me encanta su trabajo. Este arco en particular me encanta, pues se encuentran todos los elementos que he mencionado anteriormente. Me parece que es un arco que emula el mito, es circular, comienza con el mismo final, pues la primera escena de este arco comienza con Orfeo, y Orfeo desaparece de la saga y desaparece de la historia por aproximadamente 8 ejemplares y no vuelve a aparecer hasta el final, cuando nos enteramos de que Orfeo es el hijo del sueño y que Orfeo es inmortal. Creo que la inmortalidad es uno de los temas principales en este arco, que se llama Vidas Breves, de manera irónica, pues porque trata mucho con inmortales, trata con la inmortalidad de los dioses, trata con la inmortalidad de los eternos, trata con el peso de la inmortalidad, de la misma manera en la que un autor como Borges lo hubiese explorado en un cuento como El inmortal en sí. Creo que la razón por la cual Destrucción deja atrás sus responsabilidades y desaparece y se va al cosmos, se convierte en una constelación, yo creo que de cierta manera muere. Yo creo que Destrucción le sucede esto y desaparece precisamente por el peso de la inmortalidad. Esto se refleja también en el desconsuelo que siente Sueño, pues porque todo comienza porque a Sueño le acaban de romper el corazón y él está tratando de distraer su mente, y aparece Delirio, y Delirio le pide: por favor, acompáñame a buscar a nuestro hermano. Y él dice como que bueno, esto me puede ayudar a concentrarme en otra cosa, pues esto me puede apaciguar el desconsuelo que tengo en este momento. Se refleja nuevamente este tema de que a estos personajes les pesa muchísimo la inmortalidad, pues, porque no pueden interactuar con otras personas que compartan la misma inmortalidad que ellos. Ni siquiera los otros dioses pueden compartir la misma inmortalidad que ellos, pues porque, como ya se mencionó, los dioses también pueden morir, pueden desaparecer, como Ishtar, la bailarina que muere en este arco. Pues Ishtar es, por contexto lo menciono, una diosa babilónica del amor, la belleza, la vida y la fertilidad.
y aquí también, bueno, aparece Orfeo, como ya mencionamos, que Orfeo es un personaje icónico de la mitología de la antigua Grecia, y tengo muchísimo que decir de Orfeo en realidad, pero bueno, lo voy a dejar para después. Y aquí también aparece otro personaje que se llama Bast, o Bastet, que es la diosa del antiguo Egipto, en la forma de un gato. Es decir, esto es muy común, no solamente de Sandman, pero del universo de Neil Gaiman en general. Pues a él le gusta incorporar estos mitos, su estructura, subtextos, su conocimiento erudito al respecto en su narración, y me parece que hace un excelente trabajo haciéndolo, pues. Sí, sí, yo creo que eso es muy interesante y al inicio del volumen también hay una historia, o hay uno de los ejemplares que discute los verdaderamente viejos o the truly old, y entonces empieza a hablar de eso, cuántas de las personas que uno ve en la calle o que puede pasar caminando por ahí, uno sabrá si tienen 2000 años o 500 o digamos, toda esta historia de que en realidad la inmortalidad o el tamaño o la longitud de las vidas es algo que no se conoce. A mí me encanta cómo termina ese ejemplar porque es justamente la idea, bueno, se muere esta persona que hace referencia, que interactuó con el Marqués de Sade y demás, y lo que le dice Death en ese momento, muerte, porque llega, se lo lleva además, y entonces él dice, bueno, viví, no sé, 1200 años, no recuerdo cuál era el número exactamente, pero lo que le dice Death, bueno, él llega y dice, 1200 años no estuvo tan mal, yo creo que lo hice bastante bien, pude experimentar muchas cosas, y ella le dice como, usted tuvo lo que tiene todo el mundo, nada más ni nada menos, usted tuvo a lifetime. Y eso me parece como un concepto hermosísimo porque es toda esta idea de que uno intenta objetivizar y uno dice, bueno, el tiempo, uno puede llegar y decir 5 años para mí son 5 años para la gente, 1200 años son un montón, pero realmente, o sea, hay un aspecto subjetivo de eso que no se puede ignorar o no se puede como despersonalizar de la idea. Eso me parece súper interesante. A todo el mundo se le entrega lo mismo, bajo una abstracción de la idea de lo que significa una vida. Y sí, me gusta mucho también como mucho, o sea, también a través de la historia es esa, son los dos lados, es la glorificación de la inmortalidad y todas las cosas, todo ese poder que implica la inmortalidad, pero creo que justamente con Orfeo eso se ve porque para Orfeo era directamente un castigo, o sea, ni siquiera es como eso pasó, no, sino es un castigo, y me parece que era un castigo por una traición y toda esta idea de que también se hace todo este clan de sacerdotes que lo cuidan y toda esta idea de en su aspecto sagrado de lo que es y lo que es. Perdón, es que estoy cuidando de cachorra que no es mía y entonces juegan demasiado duro. En serio. Venga, ven aquí. A mí sí me encanta la idea de la inmortalidad. Yo todavía no me apego a esta idea filosófica de que eso puede ser un castigo y lo que sea, porque obviamente soy humana y me apego a la idea de que quiero esto para siempre y quiero demasiado. Entonces, esto de que la inmortalidad pesa demasiado todavía me parece como un cuento, como un premio de consolación que le dan a uno porque tiene que enfrentarse a la mortalidad. Entonces, como no, la mortalidad es algo bueno, es algo que usted quiere, y entonces son todas estas leyendas de es algo que usted tiene que querer y eventualmente si no le va a pesar demasiado. Creo que eso es un premio de consolación para evaluar la misma mortalidad humana, que es como los miedos más grandes que uno tiene que enfrentar y que uno tiene que como llenarse de historias que le den consuelo y que permitan que uno a través de la vida lo vaya aceptando. Creo que en ese libro entonces esas son las armas. Es una forma de que uno vaya aceptando su propia mortalidad como algo bueno. Pero sí, me parece muy interesante, me parece también como esa idea de la piedad que involucra a Jim matando a su propio hijo. Y lo que eso va a implicar un castigo que eventualmente en la saga se ve. Pero sí, a mí me gusta mucho la idea de la mortalidad, me gusta mucho también toda la idea de que destrucción decidió apartarse y que eso también es una idea muy humana de alejarse con todos los vicios de la vida y vivir un espacio tranquilo y que eso tiene su propio, o sea, eso es un autoexilio y eso también es un castigo para todos los demás. Y eventualmente también llevar eso al punto del suicidio, al punto de destruir su reino y al punto de yo de verdad no quiero esto, si ustedes no me dejan vivir tranquilos, igual eso es lo que significa. Y sí, en realidad Los Eternos, de nuevo, me encanta, me parece absolutamente hermoso. Y no es en este arco, pero también es una de mis historias favoritas, que es en el mismo Sandman, que es la idea de uno de los personajes, no recuerdo su nombre,
pero el libro empieza con que él está en un bar, está con Shakespeare, está hablando y empieza a decir que él no se va a morir, que él cree, que él verdaderamente cree que la gente se muere porque quiere, porque lo acepta, porque dice que todo bien, y que él está, o sea, él se niega a morirse. Y en ese momento está Death en el bar, lo escucha y le dice, está bien, cool. Y entonces es ese arco de seguir a esa persona a través de las épocas y de cómo experimenta esa inmortalidad. A mí me parece hermosísimo. Y tal vez no es inmortalidad, sino como el reflejo de un tiempo demasiado largo. Y de nuevo, como esa ansiedad, esas ansias que podría sentir yo de decir, yo quiero vivir 2000 años. Ok, puede ser que este castigo de la inmortalidad sea algo que yo en mis menos de 30 años no entienda, pero yo hasta este punto yo sí digo, unos 200 sí me alcanza, unos 500 sí me alcanza, unos 1000, unos 1200. Y entonces es toda la aventura de ese personaje en este momento que para mí evalúa mucho más ese deseo por vivir más de los humanos. Y que en Brief Lives también, que es una cosa de que los dioses o los Endless no son personas, no son humanos y llevan otras cargas, llevan otros castigos. Los humanos que viven mucho, los Old Ones, no llevan exactamente esos castigos, ellos sí pueden interpretar o experimentar la vida humana completa. Lo mismo que hablábamos de los dioses antes. En American Gods también esa necesidad por worship, por alabanza, por tributos, que los tiene vivos también de alguna forma, es esa forma de manifestar que los dioses son inferiores, como que tienen poderes, tienen otro nivel, viven como en otro esquema totalmente, pero al mismo tiempo son inferiores porque dependen, o sea, tampoco son todopoderosos, tampoco son, no sé, inquebrantables, también necesitan de algo, son cosas distintas a las humanas, pero necesitan de algo, y entonces es de alguna forma darles esa inferioridad y alabar la existencia humana o poner la existencia humana por encima y los beneficios que trae la existencia humana. Entonces, sí, a mí me gusta mucho lo de la inmortalidad, pero al mismo tiempo me parece que eso de que sea un castigo es como un consuelo de este tipo de historias para que la persona que lo lee se enfrente de alguna forma al propio miedo de la mortalidad. Es inescapable, es ineludible, perdón, pero sí. Bueno, sí, que filosóficamente hablando se ha relacionado mucho la mortalidad con el significado, es decir, desde ya muchas décadas la filosofía ha explorado el tema sobre qué le da significado a la vida y muchos han llegado a la conclusión de que porque eventualmente morimos y porque eventualmente esta vida material se acaba, pues nosotros podemos darle significado al mundo, pues, y yo creo que esto se explora en Sandman, particularmente porque Sandman es un cómic de la década de los 90 y durante la década de los 90 había cierta apatía cultural que hoy en día es denominada como el ennui. Es algo que se puede ver en muchas series de televisión y muchas películas de la época, pues durante la década de los 90 la apatía y la insignificancia y estaba muy de moda, pues era algo muy popular y se pueden ver con estos personajes que son, admito, tengo que decir, pues son emos, es decir, Sueño es un emo, es una especie de emo que está como que le rompieron el corazón y como que no me molesten y nadie me entiende, nadie entiende mis sentimientos, pero bueno, lo hace Neil Gaiman con mucho estilo y con muy buen artificio y obviamente tiene mucho talento y podemos de cierta manera empatizar con el personaje a pesar de que sigue siendo un emo. Esto se explora aquí adrede, pues yo creo que la razón por la cual Sueño es un personaje que está desanimado con la vida, se siente insatisfecho con su vida eterna, pues es particularmente por esto, pues yo creo que no es una coincidencia, pues aunque no se refleje directamente, aunque no se diga directamente que Sueño está triste porque ha vivido demasiado, que Sueño está triste porque no puede conectar con nadie a fin de cuentas, pues porque al fin y al cabo su trabajo y el trabajo de su familia es algo que nadie comparte, pues ni siquiera los dioses, ni siquiera los inmortales. Él es más viejo que todos los dioses, él está por encima en la jerarquía que todos los dioses, él vive más que cualquier inmortal, estuvo allí en la tierra desde un principio, desde el primer humano, mucho antes quizás. Esta es la principal razón por la cual Sueño siente esta carga de la inmortalidad. Y yo creo que también que esta es la razón por la cual Destrucción decide abandonar sus responsabilidades como Destrucción, pues yo creo que Destrucción a la misma vez refleja otro tema grande que encuentro yo en este arco en particular, que es el cambio y la humanización, ambos en la misma oración, pues. Creo que Destrucción abandona sus responsabilidades porque nunca se deja muy claro. Él tiene una conversación con Sueño en una escena retrospectiva, pero nunca se deja muy claro por qué Destrucción particularmente abandona sus responsabilidades y lo único que dice es que todo
tiene dos caras, toda moneda tiene dos caras, no hay ni una moneda que no tenga dos caras, y que él, al ser destrucción, también fue por muchos siglos y muchos eones, fue creación a la misma vez. Y él dejó claro que eventualmente le nació un alma, le nació la empatía, le nació la cierta humanización, y ya no quiso hacerse cargo de la destrucción de los humanos y lo dejó a su voluntad propia. Dijo que 300 años atrás él dejó sus responsabilidades, particularmente porque él no quería ser responsable de la destrucción, porque vio el valor que tenía en sí el otro lado de la moneda, la creación. Y para que algo pueda ser creado, pues antes algo tiene que ser destruido. Y él dijo, esto ahora lo voy a dejar para que los humanos se encarguen de su propia cuenta. Y allí la destrucción y la creación a la misma vez nacen a voluntad del hombre y no tienen ningún eterno a cargo de eso. Es decir, porque él también pudo haberle dado su responsabilidad a otro ser. Él pudo haberle dado su responsabilidad a otra persona, a otro eterno, a otro ser, a otro inmortal o a otro Dios. Y él decide no hacer eso. Él decide abandonar sus responsabilidades y llevarse consigo el título de destrucción y desaparecer para siempre, porque le nació un alma. Y al principio del arco también, Sueño se muestra, Morfeo, Sueño, Sandman, se muestra insatisfecho con la gente que habita su castillo, trata a todo el mundo mal, aparece un personaje que baila en su castillo y él dice como no bailen, está tratando a todo el mundo de una manera muy negativa, pues porque por el desconsuelo del desamor, pues porque le acaban de romper el corazón y porque está de muy mal humor y porque él por lo común no empatiza con las personas. Y al final del recorrido le dice a Destrucción como que en camino a encontrarte han muerto muchas personas, murieron mortales, ha sucedido todo esto, y Destrucción le dice, wow, hermano, no lo puedo creer cuánto has cambiado. Y Sueño le dice, ¿de qué hablas? Sigo siendo el mismo Sueño, sigo siendo la misma persona, sigo siendo el mismo Eterno, quiero decir. Y él dice, has cambiado porque la última vez que te vi, hace 300 años, nunca te hubieses preocupado por la vida de otro. Nunca te hubieses preocupado por la vida de un inmortal, o de un mortal mucho menos, o de otro Dios. Y ahora que ha muerto Ishtar, y ha muerto Ruby, y ha muerto el Bernie Capax, el abogado, por culpa de Destrucción, pues porque Destrucción puso ciertos hechizos para que no lo encontrara nadie. Sueño por primera vez en su vida se siente preocupado por otras personas. Y cuando regresa al castillo, es otro personaje. Trata bien a sus súbditos en el mundo del sueño, pues, es decir, ha cambiado, se ha humanizado. Y una de los ejemplares acaba con Delirio siempre diciendo como su frase canónica, como que hay alguna palabra que simbolice esta locura que estoy inventando ahorita mismo en mi cabeza. Y eventualmente dice como que hay alguna palabra que signifique esto y esto y esto y esto y esto, algo súper loco. Y Sueño dice por primera vez en todo el arco, dice como, sí, hay una palabra y esa palabra es cambio. Como que es la primera vez que Delirio hace referencia a una palabra que sí existe. Y bueno, yo creo que esta inversión es importante, pues. El tema de la inmortalidad y la humanización y el cambio. Creo que lo que mencionas con Sueño es evidente, que todo cambia, como lo dice en una parte del arco, que se puede dejar de ser lo que se ha sido siempre, incluso un eterno, un dios, y él deja de ser la persona que era. Que sí, hay un momento donde Delirio dice que Sueño le da más miedo que cualquier otro de sus hermanos, los eternos, y creo que es por eso, ¿no? Es un tipo, no sé, no he leído tanto como para poder opinar, pero desde Overture, el prólogo, se ve que es un tipo bastante frío, serio, y que quizás sí esté en desacuerdo con lo que es y con lo que tiene que hacer. Lo de las plegarias me recuerda mucho ahorita que estábamos hablando de Marvel, hay una parte donde Doom, para derrotar a los que tienen todo el poder, crea una religión, porque las plegarias le dan otro poder. No tiene nada que ver, pero me recordó por esa parte, ¿no? Que los dioses, si alguien deja de creer en ellos, pues básicamente mueren. Y con lo de Destrucción, creo que renuncia a su trabajo porque se da cuenta de que no tiene que hacer él realmente el trabajo. Esa fue la interpretación que yo le di cuando dijo que las cosas seguían creándose y destruyéndose. Creo que es la explicación más factible de por qué se siente desplazado, ¿no? Porque los humanos siguen construyendo y se siguen destruyendo. No solo lo que construyen, se destruyen a ellos mismos, las sociedades que crean. No importa qué tan importante o si es un patrimonio de la humanidad o no, los humanos lo van a destruir si tienen por delante otros intereses. Entonces creo que ahí es cuando pierde el significado el trabajo de Destrucción.
¿De qué sirve que esté él si nosotros podemos hacerlo? Que es algo que no pasa con Sandman en los primeros arcos, que cuando lo tienen prisionero, pues hay quien no puede despertar, hay quien ya no puede dormir, hay quien está viviendo un sueño, pero despierto. Eso me parece fabuloso, porque ellos sí son personajes necesarios para llevar a cabo el cometido que tienen. Muerte, por ejemplo, que tampoco recuerdo en qué parte de Sandman lo he leído, pero dicen que Muerte va a ser la última que esté, que cuando sus hermanos hayan muerto, ella va a seguir caminando por la oscuridad, pues, en medio de la oscuridad. Y Muerte dice algo que me encanta, que dice, sí, chicos, por eso amen mucho, vivan rápido y dejen un bonito cadáver. Creo que es de las frases que más me ha gustado de Muerte. No sé si viene en toda esta historia de Sandman, si lo recuerdan, porque yo lo leí en una edición que salió aquí en México que era únicamente de historias de muerte. Entonces no sé si sea en eso o en algo que no hayan leído. Y la visión filosófica de la muerte creo que sí, como dice Valeria, es como el premio de consolación que tenemos, ¿no? El mezclado un poco con el saber que vamos a morir es lo que hace que le dé sentido a nuestra vida. Pero creo que sería genial experimentar lo que experimentan estas personas, ¿no? Las personas que siguen en la Tierra y que vieron la Atlántida, que me encanta cuando dice que la verdadera Atlántida, como si lo que nosotros conocemos como mito fuera el mito del mito. Eso me parece fantástico, el haber conocido otros mundos, otras épocas, pero nos tenemos que conformar con la nuestra, con la que nos tocó, ¿no? No es como nuestro viaje por el tiempo, es lo que podemos leer o ver en archivos, y por eso creo que sí tiene razón con ese premio de consolación. Para mí, uno de los seres de la fantasía que más me gustan son los vampiros, pero creo que nadie le ha dado a un vampiro como no sé, yo no creo que un ser que vive 1000 o 10.000 o 20.000 años puede ser lo que nos han enseñado en la literatura con los vampiros. Aunque tal vez Anne Rice es la que mejor lo ha hecho para mi gusto, pero no sé, un ser que ha vivido tanto creo que sería más o como destrucción, como muerte o como sueño, que son muy diferentes y ambos experimentan de una manera distinta su inmortalidad. Igual Delirio, pero Delirio es como una adolescente que ha vivido miles de años, pero apenas está enfrentando esos cambios. En cambio, Sueño es alguien que está hastiado de su larga época, de su trabajo, de lo que tiene que hacer. Destrucción se siente innecesario. Y creo que si nosotros fuéramos inmortales o pudiéramos serlos, habría quien sí se sentiría como destrucción. De esa frase de ¿quién quiere vivir para siempre? Creo que sin duda habría alguien que no se sentiría satisfecho con todo lo que le podría ofrecer el tiempo. Yo creo que sería hermoso ver cómo acaba todo, cómo todo llega a su fin, o si hay un fin, pero evidentemente no vamos a poder, y eso me parece muy triste. Así que no tomo ese sentido filosófico de que necesitamos morir para darle sentido a nuestras vidas. Aunque por eso empatizo tanto con esa frase que mencionó Valeria, que todos viven lo mismo, ¿no? Su tiempo, todos tienen su tiempo de vida. Para algunos es mayor, para algunos menor, unos no quieren morir, otros quieren morir antes. Entonces, creo que estamos hablando a gran escala y es un problema filosófico, creo que el más antiguo, el de la muerte, que no sé, no creo que podamos entenderlo ni sentirnos satisfechos con cualquier respuesta que pudiéramos dar ahora mismo. No lo sabremos nunca. Es decir, nunca sabremos si es cierto o no que la mortalidad da significado a la vida, pues porque nadie es inmortal. Yo la verdad es que sí pienso que la mortalidad le da significado a la vida. Es decir, puedo imaginar cómo una persona ya después de 2000 años está pensando como, quiero saber qué pasa después. Claro, pero sería lindo tener la elección y no solo la imaginación filosófica de que no podría llegar a eso. No, sería A genial, mí, pero estoy segurísimo de que a esa conclusión llegaríamos todos los mortales llegarían a esa conclusión después de cierto tiempo, ya como que la cosa... no, yo no. Porque las cosas tienen que acabarse de todas formas, de alguna manera. Eso no necesariamente tiene que ser con la propia muerte y con que el mundo continúe. Me explico, o sea, yo todavía imagino la abundancia de cosas, de ofertas, de universos que existen en el mundo hoy, digamos, si yo pudiera nada más vivir el mismo día y experimentarlo alrededor del mundo, sí, o sea, existe la idea de la limitación filosófica de que va a llegar un momento en el que lo haya visto todo y lo haya vivido todo, pero uno puede llegar y repetir con una perspectiva diferente, es como
como leerse un libro de nuevo. O sea, es una paradoja del infinito y es demasiado como complicado ahorita llegar y decir, uy, sí, voy a verlo todo y ya me voy a aburrir. Yo creo que eso también es limitarse a la experiencia súper chiquitita que tiene una persona, decir, fijo, si yo estoy en el mismo cuarto suficientes veces me aburro de ese cuarto. Pero también es como este cliché de ser la gente aburrida se aburre. Entonces, definitivamente como hay alguna forma de acercarse a esa idea que sea distinto. Pero eso que decía destrucción me llamó mucho la atención porque me acordé de una parte del arco en donde justamente creo que es cuando Delirio va y llega a donde Sueño y le empieza a decir que vayan por su hermano y que no sé qué. Y entonces Sueño le pregunta, como que ya Deseo le había dicho, Delirio anda ahí queriendo buscar al exiliado, no sé qué vamos a hacer, me imagino que va a llegar ahí, no sé qué, y Sueño también la busca a ella. Y entonces, o él, sí, y entonces es justamente en ese momento cuando también llega y le dice Sueño a Deseo, usted no tuvo nada que ver con esto porque esto parece que es su responsabilidad, que de la nada Delirio quiera esto tanto. Y también él llega y no se lo dice, pero Deseo le dice, yo no tuve nada que ver con eso y tampoco tuve nada que ver con... Todo bien, esperamos, no hay problema. Perdón, yo no tuve nada que ver con esto y que tampoco tenía que ver nada con su reciente desamor. Y entonces para mí, antes de toda la narración de destrucción, desapegándose de su labor y todo esto, yo también pensaba, mira, esta es como la representación de que incluso toda manifestación de deseo, toda manifestación de desesperación, toda manifestación de estas cosas, no necesariamente están ligadas con el eterno que se adueña de ese reino. O sea, ¿cómo es posible que algo pueda ser deseo y que deseo llegue y diga, yo me desentiendo, yo no lo causé? Entonces también es como esta emoción que surge en el corazón humano y es independiente de los eternos. Y nada más los eternos son una personificación de tal vez llegar y deshacerse de esa responsabilidad y otorgárselo a un ente externo. Pero si los mismos eternos dicen, vea, esta manifestación de deseo puede no ser lo mío, para mí fue como el inicio de esa idea. Y ya después, bueno, sí, la destrucción. Y qué tanto la muerte también, o el destino puede ser independiente de esa no sé, reducción a un ente externo y que tanto nada más es algo que existe en el corazón humano. Y bueno, puede desaparecer destrucción. ¿Qué pasa si desaparece muerte? ¿O qué pasa si desaparecen los demás? O lo que decía César, si dejan de necesitarnos. Para mí es muy interesante eventualmente con destrucción, pero me encanta que César haya mencionado esto, de que Sueño en sí tiene un papel como más allá, porque cuando él dejó de existir, la gente dejó de soñar. Y entonces los sueños tal vez no son parte del corazón humano, sino que son esta idea y este oráculo, esta conexión que uno tiene con el más allá, que también es parte de los mitos históricos de siempre. Los sueños no es que yo los genero, es que algo me están diciendo. Entonces eso me parece muy, muy, muy especial en este caso y este manejo de los sueños. Y lo último es que, bueno, Delirio es mi favorita. Y entonces ahora César está diciendo que es como un adolescente. A mí me parece súper y mágico este estribillo que tiran siempre de que Delirio, que antes era, y no sé cómo se traduce en español, pero es who was once delight, but that was a long time ago, que alguna vez fue, que sería delicia. Deleite. Lo acabo de buscar en Google Translate. Iba a decir lo mismo, así que ya lo busqué. Deleite. Sí, que una vez fue deleite, pero eso fue hace mucho tiempo. Y entonces esta idea como el deleite se convierte en delirio. Y son cosas que se evalúan un montón. Es lo que en la película reciente de Disney es Soul y son las almas perdidas y demás, que si uno se abandona demasiado en el deleite, se convierte en delirio. Y también como en este arco, como lo hablan de cuando sale deleite y ella se está acordando de su interacción con destrucción y todo, ella empieza a decir como, siento que todo está cambiando y que no puedo hacer nada al respecto. Y destrucción también, que es una manifestación de cambio y que se enfoca tanto en el cambio, yo sé que no puedo hacer nada y yo sé que las cosas están cambiando. Entonces me parece súper, súper, súper interesante. Es hermosísimo. A mí me parece que una de las partes más interesantes de todo este arco y de todo lo que he leído de Sandman en realidad, porque yo diría que este es mi segundo arco preferido. Mi arco preferido sigue siendo Temporada de la Niebla. Temporada de la Niebla es el arco en donde Lucifer desaloja al infierno y nadie sabe
quién lo va a manejar de ahora en adelante. Ese es probablemente mi arco preferido de toda esta saga y también trata con los Eternos. Y lo que se debería de mencionar es que estos dos arcos, que en particular este, pues porque es el que discutimos, estos no son arquetípicos del formato normal de lo que es Sandman. Sandman, por lo común, trata con un personaje que no está relacionado a los Eternos, es decir, que es episódico, y este personaje es por lo común un mortal, a veces en distintas eras de la historia, y al final aparece Morfeo, y Morfeo siempre funciona como una especie de Deus Ex Machina, pero muy bien realizado, pues porque Deus Ex Machina se lo gana, es decir, es merecido, pero por lo común Sandman trata con un personaje mortal que tiene algún tipo de problema, algún tipo de conflicto, es decir, el conflicto, la tensión, nacen por lo común de otro tipo de personaje y al final se manifiestan o deseo o muerte, por lo común sueño, pero los Eternos siempre están, incluso el protagonista, Sandman, el mismísimo Sandman, pues siempre está en la periferia y de repente aparecen arcos largos como los que discutimos hoy, pues como el que discutimos hoy y como Temporada de la Neblina, en donde los Eternos ya se desarrollan a profundidad y pienso que esto es probablemente el mejor trabajo que se encuentra en Sandman, pues el mejor trabajo que se me ocurre a mí. Hay episodios que son muy interesantes, como el que mencionó Valeria anteriormente, en donde aparece un inmortal que tiene cambios de fortuna muy interesantes a lo largo de los siglos, como que primero le va bien, después le va mal, después le va bien de nuevo y al final es como que, y todavía quiero vivir, cosa que va en directa contraposición con lo que se representa aquí, pues. El inmortal que aparece en el episodio que mencionó Valeria nunca encuentra que la mortalidad es lo que le da significado a su vida. Él sigue queriendo ser un inmortal al final de su arco. Y también aparecen otros episodios interesantes como los de Shakespeare, pues, que son dos. En los de Shakespeare también Shakespeare es el verdadero protagonista. Hay uno que refleja la escritura de las 1001 noches, que también el protagonista es como el sultán de Persia. Es un muy buen episodio también, pues, pero la mayor parte de Sandman está dividido en episodios de un ejemplar y de vez en cuando entramos en estos arcos que ya son de 9 o 10 o 12 ejemplares, pues la historia se enfoca ya en profundizar la personalidad y la dinámica entre estos distintos personajes que están en la cima de la jerarquía en el universo de Gaiman. Y los humaniza mucho, pues, los convierte muy humanos, no son ni muy buenos ni muy malos, son apáticos, por lo menos Sueño es apático. Y una de mis partes preferidas, bueno, como ya lo mencioné, volviendo ahora del círculo al principio, es esta conversación que tienen Sueño, Delirio y Destrucción al final de este arco, pues cuando ya Destrucción anuncia que va a desaparecer para siempre y que se va a las estrellas y que ni siquiera él sabe a dónde va, pues que es como lo más cercano que puede llegar un eterno a la muerte. Él no sabe a dónde va, pero va a desaparecer. Y bueno, y Destrucción menciona esta frase de que todo tiene dos lados, que toda moneda tiene dos lados, que él por un momento dado fue por siglos y siglos y siglos y eones, fue destrucción y a la misma vez representó la creación, pues porque para crear algo primero se debe destruir y él estuvo vigilando esto y esto lo cambió. Y menciona que Sueño, a su vez, al ser Sueño, al ser la personificación del sueño de los mortales, es a la vez lo opuesto a la realidad. Es decir, ¿qué es lo opuesto al sueño? ¿Qué es lo opuesto a la imaginación? La realidad en sí. Sueño es lo que le da forma a la realidad, de la misma manera en la que destrucción es lo que le dio poder a la creación. Y creo que en ese aspecto, pues, me parece muy interesante, pues, por eso es que nos enfocamos aquí, pues, porque sueño no es solamente algo onírico, los sueños son lo opuesto a la realidad y, por ende, gracias a ellos, nosotros le damos realidad al mundo, pues. Es un concepto muy metafísico y quizás ambiguo, pero que se refleja muy bien, pues, en el universo que desarrolla Gaiman. Quería compartir dos anécdotas. Voy a comenzar con la del orfismo. Me parece interesante el desarrollo que hace Neil Gaiman con el personaje de Orfeo, porque Orfeo en este cómic, en este arco en particular, tiene una secta que lo cuida, es decir, Orfeo es una cabeza inmortal que no muere y tiene una secta dedicada desde hace muchos siglos, una secta dedicada a cuidarlo, pues, y me llamó la atención, pues, porque Neil Gaiman seguramente sabe esto también, al igual que yo, pues, pero el orfismo fue una religión y el orfismo fue la religión más popular durante la antigua Grecia, pues, porque nosotros pensamos hoy en día en la mitología griega y pensamos que, bueno, estas son historias que la gente contaba en ese entonces, pero se nos olvida de vez en cuando que esta era una religión. Esto no era una historia estas no eran historias que ellos contaban entre sí, sino que estas eran religiones. Eran muchas religiones que estaban conectadas entre sí. En particular, una de las religiones más populares durante la antigua Grecia era el orfismo, porque Orfeo, de cierta manera, jugó el mismo papel que Jesucristo jugó durante la era del cristianismo, pues porque Orfeo,
al igual que muchos otros profetas, pues es un personaje que entró al infierno, es mortal, entró al infierno y salió del infierno con vida. Es decir, Orfeo es uno de los pocos mortales en la mitología griega que entró al Hades y salió del Hades sin un rasguño. Y por ende, muchos religiosos durante la era de la antigua Grecia, estamos hablando de 500 años antes de Cristo, hasta el momento en el que, hasta Sócrates, durante la era de Platón y todo esto, el orfismo durante esta era la religión más popular de la antigua Grecia. Los templos orfistas eran los más visitados, los más recurridos y los más dialogados. Tenían sus propias doctrinas y su propia secta y sus propias tradiciones. El orfismo era una religión. Por eso me llama la atención el hecho de que Neil Gaiman, al elegir a este personaje, le da también una religión o una secta que lo cuida, pues porque son orfistas de verdad en el mundo moderno. Durante esa época también habían religiones tan abstractas y ridículas, bueno, ridículas no sé, pues, pero tan abstractas como una religión dedicada a Pitágoras, que estaba obsesionada con los números, religiones dedicadas a distintos personajes también por estas variantes de razones, pues. Y no es que los orfistas no creían en Zeus, sino todo lo contrario. Creían en Zeus y en Atena y en todos estos otros personajes, pero a través del personaje de Orfeo. El personaje de Orfeo fue su punto de partida. Y bueno, me llama la atención mucho el desarrollo que hace Neil Gaiman alrededor del personaje de Orfeo, pues. Y me parece interesante también que lo haya elegido específicamente a él para que hiciese el papel de hijo de un eterno, pues, porque Orfeo en sí era un personaje excesivamente importante en el universo cinemático de la antigua Grecia. Y mi segunda anécdota está relacionada a la editorial que publicó Sandman, que se llama Vértigo. Vértigo fue clausurada muy poco después de una adquisición e hizo una investigación al respecto hace muy poco y me enteré por qué Vértigo había sido cerrada, pues por qué cerraron esta división tan importante y tan legendaria en el mundo de los cómics. Pues Vértigo es conocido hoy en día como el pilar del cómic independiente clásico por lo común. Vértigo publicó muchísimos clásicos como Preacher y Sweet Tooth y Sandman. Y bueno, la historia es que la Warner Brothers compró DC porque querían claramente hacer películas de Batman y de Superman y eso ya sabemos cómo termina. Pero cuando compraron DC se enteraron de que ellos no tenían los derechos de autor de Vértigo, porque Vértigo trabajaba independientemente de artista a artista. Es decir, que los dueños de Vértigo o los dueños de los derechos de todo lo que publicaba Vértigo eran Neil Gaiman y Jeff Lemire y los otros creadores de Vértigo. Y Warner Brothers, los grandísimos hijos de puta, dijeron, si nosotros no tenemos los derechos de estos cómics, entonces ¿para qué los seguimos publicando? Y cerraron Vértigo para siempre, pues, y es considerado como una de las blasfemias más grandes de la industria del cómic, pues, porque es considerado como, ¿cómo pudieron cerrar Vértigo? Si era como el sello independiente más importante de su era, pues. Hoy en día algunas personas dicen que Image lo ha reemplazado, pero muchas personas dicen a la vez que Image no se compara con Vértigo, pero bueno, Vértigo ya no existe y podemos culpar a la Warner Brothers por haberlo cerrado, pues. Pienso yo, debieron de haber conseguido los derechos individualmente de todo el mundo, pues eso es un trabajo legal que hubiese valido la pena, porque hoy en día, por ejemplo, Sweet Tooth de Jeff Lemire está estrenando en Netflix y no está estrenando en HBO Max. Y HBO Max es de la Warner Brothers. Entonces ahora todo hace... y la serie de Netflix, perdón, la serie de The Sandman también está estrenando en Netflix y no está estrenando en HBO Max. También pudo haber sido de HBO Max y perdieron los derechos de todo esto, pues porque no se interesaron en el mundo independiente y en el material que aquí había, porque simplemente no lo vieron como algo popular. Aquí en México se publican esos títulos que pertenecían a Vértigo bajo el sello de DC Black Label, que es como la parte para adultos o más madura de estos cómics. Que yo creo que Vértigo era, no sé, yo tengo muchos años leyendo cómics, pero eran de superhéroes y Vértigo era como lo que leían los mayores, ¿no? Los señores o los universitarios que ya tenían muchos años en esto y buscaban ideas diferentes. Dije algo que tal vez para mí Anne Rice es la que ha hecho a los mejores vampiros, pero creo que tengo que retractarme porque los que creo que son los mejores vampiros, a pesar de todo esto de la luz del sol y tal, son los de Scott Snyder. Creo que su manera de llevar a American Vampire es genial. A mí me encanta. Lo que no sé, regresando a lo de Sandman, es a quién se le ocurrió que era una buena idea sacar a Sandman en el universo de Batman. Porque no sé si lo saben, pero me pareció
tan estúpido que se desarrolle en el mismo universo. Lo mismo me pasó con esta miniserie de 4 números absurdos y estúpidos de Batman y Flash con The Buddha, que con Doctor Manhattan. Y ¿a quién rayos se le ocurrió eso? Me parece que es innecesario mezclar este tipo de personajes de Watchmen o del universo de Sandman en el universo de DC. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Batman habría investigado bien por qué Destrucción desapareció. Es ridículo en todo sentido. No sé quién lo hizo, a mí me parece una pésima idea, pero entiendo que fue algo mercadológico, porque al menos en México se cotizaron enormemente esos números. Y lo de la novia, sí, la expareja de Sueño, que por la que hace llover durante tantos días, no sé si es la que se enamora de una estrella y se van juntos a dar vida a otro planeta, porque es que es a lo que voy. Yo leí muchas historias, pero no sé si esas historias pertenecen a, por ejemplo, los ómnibus que tú tienes, porque esa historia me encanta. Sandman lleva a esta chica de piel azul a que conozca a sus hermanos, a los Eternos, y es ella. Sí, bueno, esa historia me encanta. En Egipto, Sandman se hace pasar como un egipcio. Estamos hablando... Esa parte no bien. Ah, entonces no, entonces estoy hablando de otra. Están en un castillo que parece estar en el espacio y no sé, hay pequeños soles jóvenes que son como niños en llamas y otros soles adultos. Sandman le presenta a sus hermanos y esta chica que viene de otro planeta los conoce a todos, conoce a Delirio, conoce a Deseo, y Deseo dice que va a conocer a alguien y conoce a una estrella, se enamora de él y se van juntos al sistema solar al que pertenece este sol, y ella es la que empieza a crear la vida en ese sistema solar. Yo pensé que esa sería la novia de Sandman, fue lo que me pareció. Y como yo no conozco... Yo no recuerdo, tuve ese problema durante esta lectura, pues, donde no recordaba muy bien los detalles y no hice la investigación. Es decir, durante esta relectura solamente leí del número 41 al número 49. Así que si alguien en los comentarios sabe quién es el desamor de Sueño, pues, por favor añádanlo, comenten, háganos saber. ¿Usted, Valeria, se acuerda? Exacto. Solamente sabemos que a Sueño le rompieron el corazón. Eso es lo que sabemos. Es que no sé, no creo que haya pasado tantas veces, porque se hace como mención a eso, ¿no? De que es algo que él no había experimentado y que tal vez a raíz de eso se vuelve el hermano que no recordaba Destrucción, que alguien que se hubiera preocupado por las vidas de otros o por si alguien moría en el proceso en el que están buscando a personas. Y también me gusta mucho cuando dicen que Desesperación se desprende de otra parte de los Eternos, que primero fue otra y ahora es esta, porque me acuerdo mucho de otra parte que yo leí, que tampoco sé si han leído, que se llama 15 o 14, 13 retratos de Desesperación. Y son como cada uno utiliza una página más o menos, y es de cómo una persona, no sé, empieza viendo la ventana en su cuarto y cómo termina, no sé, suicidándose o matando a sus padres por la desesperación. Y Desesperación lo único que hace es ver, pero está de una manera ilustrada tan bonita, porque son como fotografías o puros rayones, pero que dan forma a cada tipo de desesperación de cada una de las personas. Entonces, también por eso me parece un personaje increíble. No sé, me gusta mucho. Sí, uno de mis eternos preferidos es Destino. No lo hemos mencionado porque Destino es ciego y es como el que todo el mundo evade, es el menos popular porque, claro... Debo decir rápidamente que es el único que no me gusta. Es en serio, a mí me cae demasiado bien Destino porque todo el mundo odia a Destino porque Destino siempre le da a todo el mundo malas noticias. Nunca tiene nada bueno que decir. Me encanta ese. Es que vamos. A mí me parece que le falta personalidad, con eso concuerdo con César, le falta personalidad, no es como súper blanco, súper flat, no. Esa es No, súper... aparte no tiene sentido porque todos son necesitados de alguna manera. Un personaje que solamente tiene cosas muy verídicas y muy negativas que decir. Eso es Destino. Y es como una muy buena definición de lo que sería menos verídico que el destino. ¿Ah? No hay nada que sea menos verídico que el destino, así que... Exacto. Pero bueno, últimos comentarios sobre Sandman. Valeria, ¿tienen últimos comentarios? Que lo lean, que es precioso, que el arte es lindísima, que todos los personajes, o sea,
obviamente la gente va a estar obsesionada con las adaptaciones. Me parece que el casting está bastante bien por ahora. Me interesa mucho cómo se va a desarrollar eso. Y sí, ¿no? Precioso, entretenidísimo. Y me encanta también el hecho de que uno pueda, o sea, que para entender el sentido no tiene que leerse los 10 volúmenes. O sea, uno puede agarrar pedacitos aparte, entonces como llevarse un bocado de lo que es, vale la pena. Y sí, lindísimo. Los personajes, los Endless, me parecen maravillosos. Sí. Yo no sé si voy a ver la serie, la verdad. No creo que la vea porque no me llama la atención el equipo detrás de la serie, pues no tiene, supongo que pedigrí, pues no han hecho nada que a mí me llame la atención y sé que cuando los autores están muy involucrados en la creación de una serie, por lo común, es decir, cuando los escritores están muy involucrados en una adaptación suya, por lo común es porque consiguieron a creadores y a desarrolladores que no le van a decir que no, y por ende la serie normalmente queda mal. Es decir, una buena serie o una buena adaptación normalmente tiene una voz única aparte de la del escritor en sí o aparte del material en sí, pues. Esto seguramente fue algo que Neil Gaiman dijo como, voy a permitir que adapten The Sandman, pero yo tengo que estar allí todo el tiempo y yo voy a decir que sí y que no, y eso significa que los creadores y los desarrolladores y los guionistas, pues, no pueden adaptarse al material, pues, porque todo medio tiene sus propias reglas, pues. El cómic tiene sus reglas, la película tiene sus reglas, la novela tiene sus reglas. Bueno, la novela no tiene reglas en realidad, pero la serie de televisión tiene sus reglas y esas reglas son distintas a las de los demás medios, pues, y no se puede hacer siempre una adaptación precisamente fiel y por eso esa es una de las razones por la cual las adaptaciones por lo común fracasan, es particularmente porque tratan de adherirse siempre mucho al material. Por ejemplo, la mejor adaptación de Harry Potter es la menos fiel al libro, es El prisionero de Azkaban, y es porque Alfonso Cuarón se apoderó del material, hizo la película, su película, y el resto de las adaptaciones no son igual de buenas, particularmente por ese mismo defecto, pues porque están muy adheridas a el material original. Y yo creo que aquí lo que vamos a ver con The Sandman es algo muy parecido, no sé si la vea, no me llama la atención por ese aspecto, pues el trabajo detrás de las cámaras. César, últimos comentarios. Podremos estar en desacuerdo con muchos personajes, la maga, Destino, pero sí, sin duda la mejor de Harry Potter es la de Cuarón. Que obviamente yo no sé tanto de cine como tú, pero es la que más me gusta de todas. Y volviendo a Sandman, a mí el arte de esto que estuve leyendo no es mi favorito, la verdad. Como ese arte de esa época no me fascina, pero sí, la historia es atrapante de principio a fin. Me habría gustado poder leerlo todo, porque leí el primer libro, que son los primeros 8 números, y ya no me dio tiempo de leer hasta el 41. Pero si en el futuro hablamos de los otros arcos que a ustedes les gustan, voy a tratar de leerlo todo porque me siento todavía carente de información. Pero a pesar de eso, creo que sí funciona como dice Valeria. Puedes tomar un tomo y leerlo y eso te va a dar para que quieras seguir leyéndolo. Y sobre todo lean la obertura, que ustedes y quienes nos vean que ya hayan leído todo, creo que van a entender muchas cosas que yo todavía no acabo de comprender, tengo que releerlo, pero sí aporta muchísimo. Es donde se está generando todo este conflicto antes de que lo tengan prisionero y que hay como una señal de alarma. No quiero dar spoilers, pero se basa en eso, en que hay como algo que está ocurriendo, pero quizá lo entiendan mejor. Y sí, me encanta y voy a leerlo más, todo lo que me falta. Sí, con respecto al arte, es muy noventero. A mí sí me gusta el arte de Sandman, pero sí es muy noventero. Es decir, tiene la particular estética de los noventas, bordes muy afilados, todo es muy edgy, afilado, edgy, no sé cómo se dice edgy en español, muy oscuro, mucho ennui, muchas emociones. Creo que en instantes es demasiado. En este arco me encanta el arte, pero sí estoy de acuerdo con César de que es un arte particular de una era y por ende uno se tiene que adaptar, pues, y pensar de cierta manera antes de leerlo, pues, que es de una era porque no se compara con el arte de hoy en día, que hoy en día el arte de los cómics involucra no solamente a una persona, sino que involucra a un equipo de personas
Es decir, estas personas colorean y ayudan a suavizar los bordes y lo delinean. Es decir, tiene el arte de hoy en día que uno ve en los cómics no es una persona que se sienta a dibujar y que colorea a otra persona y ya son 2 personas, son 3 personas que hacen un cómic. Hoy en día un cómic producido incluso por Image, pues involucran muchísimas personas en el trabajo. Este arte es muy noventero y yo creo que los 90s de cierta manera están volviendo. Me he percatado últimamente de que los 90s están volviendo y me percaté de esto porque vi un tráiler hace poco que tenía una canción así muy al estilo de, no ¿cómo se llama? De Pearl Jam. Un tráiler que tenía una canción muy parecida así a una canción muy vieja de Pearl Jam, donde tenía a un cantante que cantaba con una canción así muy gruesa y muy honda sobre sus sentimientos. Y lo primero que pensé es como que, wow, esta canción es como bien mala, es una muy mala canción, qué canción más mierda. Y en los comentarios cuando bajé encontré que todo el mundo decía, wow, qué buena canción, es súper buena esta canción, wow, jamás habíamos escuchado algo así. E imagino que son como Zoomers, son la nueva generación que está escuchando este tipo de música por primera vez. Dicen como que, wow, mira esa voz tan profunda y esos acordes de guitarra prolongados, sin ningún tipo de armonización encima, y la gente ahora le encanta. Yo creo que los 90s van a volver y bueno, están ahora adaptando Sandman para la televisión, para Netflix. Seguramente será una serie de televisión que va a aprovechar en el golpe de nostalgia a los Stranger Things, pero con los 90s. Van a ser una serie muy noventera seguramente. De hecho, si hacen que la serie de Sandman sea a propósito muy noventera, puede que la vea. Es decir, si resulta ser como un tributo a los 90s y se aprovecha del nostalgia de los 90s, si toma lugar particularmente en los 90s, quizás en el piloto, puede que la vea. Eso me llamaría mucho la atención, la verdad, porque bueno, yo soy un niño de los 90s, pues fui un niño de los 90s. Es que sí está demasiado adentrado en los 90s, es con lo que no es que me parezca mal o que me parezca feo, simplemente no empatizo con algo más reciente o las nuevas técnicas que dices, ¿no? Del entintador, del que afina los bordes y tal. Deberían, que les gustan los cómics, deberían leer Judas y Punk Rock Jesus, pero primero deberían leer Punk Rock Jesus. Primero deberían de leer The Sandman, o algo de The Sandman, en particular este arco, y después lean lo que recomienda César. Watchmen también es sensacional. Aquí voy a dejar un link para el episodio de Dialéctica sobre V de Vendetta. Ya tenemos un episodio aquí. Yo recuerdo los 90s, impresionante, pero recuerdo los 90s. Recuerdo 1994 y el 93 también, por alguna razón. Me siento súper anciano. Me enteré de los Zoomers hace muy poco. Yo pensé que todos éramos millennials. Ya nuestra era ha llegado a su fin. Ya nosotros no somos los dueños de la cultura popular. Me encanta, estoy feliz porque ya no me siento responsable cuando aparece algo como Twilight y digo, no, por esto nos van a recordar. Ahora le toca a otra generación sentir la vergüenza. Yo voy a decir que yo fui de los que se leyó toda la saga. ¿Es en serio? En serio. Y no me da pena. No, sí me da pena. Pero bueno, pero no pienso que es una buena saga tampoco. Ah, no, por supuesto que no. No es buena. Nunca la recomendaría, vamos. O sea, para alguien que está iniciando en la literatura, creo que funciona como Neil Gaiman, ¿no? Que puedes leer el cómic y de ahí te vas a un tema mucho más grande, o como Harry Potter, que lees Harry Potter y luego lees The Box of Magic de Neil Gaiman y te entiendes lo que es una buena historia con un personaje que se robó J.K. Rowling. ¿Eso es en serio? Ah, ¿no sabían? No. De hecho, hay una entrevista donde le preguntan eso a Neil Gaiman y él dice que él no tiene nada en contra de... Es que te voy a mandar la portada. El niño de la portada de los cómics que se publicó antes es Harry Potter, nada más sin la cicatriz. Los lentes, el corte, su búho, porque ahí es un búho, es lo mismo. Claro, pero igual. Rowling también desarrolló otra cosa, ¿no? Es decir, el mundo de J.K. Rowling tampoco se basa solamente en una idea. Obviamente. Sí, y por eso Neil Gaiman dice que él no tiene nada en contra de eso y que sí es una coincidencia enorme, que entonces la magia sí existe. Entonces, me parece una respuesta bastante buena porque al final Neil Gaiman es Neil Gaiman y Rowling hizo algo grandioso con Harry Potter.
O sea, solo estoy diciendo que sí se ve como muy... Hay muchos recursos de Potter en el personaje de The Box of Magic de Neil Gaiman. Y no estoy diciendo que sí se lo copió, pero todos piensan que es idéntico un personaje a otro. Interesante, sí. Pero bueno, Neil Gaiman tampoco le falta la plata y no tiene ningún... O sea, digo, además que las ideas, al fin y al cabo, como que, digo, si se parece a Harry Potter o no, digo, el universo que creó J.K. Rowling, al fin y al cabo, dura, es decir, son 7 novelas. Tampoco es que se robó las 7 las 7 novelas. Yo vi la serie de American Gods y la verdad es que no me gustó, pero no sé si el libro sea bueno El libro es o excelente, no. la serie es una mierda. La serie es una mierda, pero el libro es El excelente. libro es excelente, la serie no la he visto, pero el libro es hermosísimo. Sí. Es mi novela Es que sí favorita. me dan ganas de leerlo, pero no sé si es igual que la serie, pues la verdad es que no. Es una mierda. Es parecido, es decir, tiene el mismo argumento, pero solamente elimine de su cabeza las imágenes de la serie, elimine de su cabeza también la estructura de la serie, pues, es decir, es una adaptación muy fiel, pero hay una gran diferencia entre leer la prosa de Neil Gaiman, porque como ya hemos dicho, Neil Gaiman es un gran prosista, escribe excelente diálogo para Sandman, pero también escribe excelente prosa, y la serie simplemente no se compara, pues, porque adaptar ese universo mitológico y adaptar ese universo tan abstracto es una tarea obviamente muy, muy, muy difícil, pues, y no creo que la serie haya hecho ni siquiera relativamente un buen trabajo, pues, ni siquiera cerca a la magia y al poder de la novela. Pues yo creo que American Gods es considerada como la mejor novela y la más famosa de Neil Gaiman. No siempre son lo mismo, pero en este caso yo creo que sí se da de que unánimamente, o no unánimamente, pero de manera cuasi unánime, American Gods es reconocida por los fans de Neil Gaiman como el núcleo de su obra y la mejor. A mí me gusta más Sandman, de hecho es uno de los pocos casos en donde pienso que el cómic supera todo lo que he leído del autor, pero de todos modos me encantó American Gods, me encantó Mitos Nórdicos, me encanta Sandman. Sandman es uno de los mejores cómics que he leído en toda mi vida. La razón por la cual no tengo una memoria exacta de todo lo que leí fue porque lo leí hace como 6 años atrás y ahora he releído este arco en particular para este episodio, pero sin lugar a dudas me encantaría volver a releerlo todo de principio a fin, pues porque la verdad es que vale la pena, es extraordinario. Good Omens es divertidísimo también, pues una novela satírica que escribió con Terry Pratchett. Buen Presagio es muy, muy divertida. Y yo creo que algo en lo que concuerdan los fans de Gaiman, que fue lo que leí hoy, porque Gaiman tiene su propio subreddit, es decir, tiene su propia comunidad que conversa sobre el universo de Gaiman constantemente todos los días. Y algo que leí es que él es polifónico, es decir, que sus novelas no se repiten nunca, que sus novelas pueden tener paralelos temáticos como las referencias mitológicas, las referencias religiosas, a veces comparten personajes, a veces comparten simbolismo, a veces utilizan los mismos recursos narrativos, pero todas, según los fans de Gaiman, tienen su propio tono y su propio estilo. Es decir, él no se repite de la misma manera en la que muchos de estos autores prolíficos se repiten precisamente para que la editorial le pague un cheque y para que HBO haga una miniserie. 100%. Yo lo último que quería decir sobre la polifonía es que sí, noté que cada personaje tiene una personalidad completamente distinta y eso me encanta porque cuando hay escritores que tienen muchos personajes, al final parece que la voz que habla es la del escritor y aquí me doy cuenta que no. Delirio es completamente diferente a Sandman. Sandman es, como tú dijiste, un emo, pero no el mismo emo que Muerte. Muerte es como ese tipo emo que sabe que todo va a acabarse, pero es alegre y vive con esa alegría de saber que su trabajo es acabar con las personas. No sé, desesperación me encanta por esa amargura que puedo ver y creo que eso es muy difícil de conseguir en este tipo de escritores que desarrollan tantos personajes que cada uno pueda ser tan diferente. Y sí, es lo único que me había faltado mencionar y que me encantó de Gaiman. Está bien. Genial, gracias, César. Valeria, ¿quiere mencionar algo otra vez? Perdón. Confesar que yo también leí todo Twilight, nada más. Sí. Chócalas. Todo bien, no tiene nada de malo, yo no estoy criticando a nadie.
Tenía 13, 12 y digamos, yo era, o sea, una mujer de 13 años es exactamente el público meto de una cosa así, o sea, por favor. Y me encantaba y más bien me molestaba la gente así sintiéndose ultra superior porque a mí me gustara eso, es como, hablemos de esto, dígame por qué, o sea, ¿qué tiene usted? Porque usualmente a esa edad la gente es nada más como súper no fundamentada, es como era odiar el reggaetón, es como, uy, soy más cool y ya. Entonces yo acepto a los adultos a estas alturas reconocer que una cosa está mal, pero nada más es porque deciden que no está cool. Ay, adiós. Me ha encantado, lo disfruté. Todo bien. Yo creo que todo el mundo tiene... Arturo dice, yo no critico a nadie, pero no se lo ha dicho a su cara, porque su cara no demuestra que no nos esté juzgando por haberlo leído. No, para nada, en realidad no. Porque yo también, digo, Que me juzguen, que me juzguen. Yo tengo la actitud correcta también. So what si estoy juzgando. Tampoco le voy a hacer daño a nadie tampoco juzgando. Pero no estoy juzgando. Yo también tengo culpos gustosos. A mí me encantan las películas de superhéroes. I fucking give a shit. ¿Sabes? Nunca hubiera pensado eso. Sí, me gustan las películas de Marvel, nada más. Pero, bueno, nada más, pues sí me gustan las películas de Marvel. Es mi gusto culposo, pues. Yo veo películas de Marvel y las he visto todas y las he visto más de una vez y me encantan y no he leído los cómics como César. No soy un experto en Marvel, solamente veo las películas. Debes leer los cómics. Y debería, yo sé, digo, he leído lo básico, pues, pero bueno, ¿qué puedo decir? Me encanta Endgame y me gusta más Endgame que Avatar. Me gusta más, exacto, ¿qué puedo decir? Sumi. Pero necesitas leer cuando Thor se deprimió y peleó 1000 años contra Galactus y tuvo encadenado a Hulk y a Thanos para que veas cuál es el verdadero Thor. Y no te quedes con esa idea de que Thor es el de Ragnarok. Thor Ragnarok es una de mis películas preferidas de Marvel. Es probablemente mi película preferida de Marvel. Yo sé que traiciona los cómics, pero me encanta. Es una película de Taika Waititi y Taika Waititi es uno de mis directores preferidos contemporáneos. Y Thor Ragnarok es una película de Taika Waititi y por eso yo pienso que es una de las mejores. Fun fact, César pudo haber leído todos los cómics de Marvel, pero no ha visto Endgame. ¿O sí ha visto Endgame? No, sí, las películas sí las he visto. Ah, sí las ha visto. Okay. Todas las de Marvel. Ah, okay. Por eso digo que Thor deprimido no es el Thor deprimido que nos ponen ni en Endgame y mucho menos en Ragnarok. Para mí Ragnarok es absurda en todo sentido. Es fenomenal, es la mejor película de Marvel, me encanta, me fascina, es extraordinaria, pero precisamente porque no es fiel a los cómics. Pero bueno, voy a cerrar el episodio porque ya veo que sí o qué. No, iba a decir algo. No, yo estoy aquí bebiendo. Lo que pasa es que ya pronto voy a quedar un poco borracha. Voy a cerrar el episodio. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable violación y no le tienen que gritar en la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic al botón de suscribirse y al like para que el algoritmo de YouTube esté a su favor. Estamos preparando episodios para La Peste de Camus, Macbeth de William Shakespeare, Muerte en el Nilo de Agatha Christie, Ulises de James Joyce y mucho, mucho más. Mil gracias a Valeria y a César por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica. Adiós. Adiós.